Hola, ¿cómo se encuentran? Vamos a hablar hoy del boletín de visas de agosto del 2022. Este boletín es muy importante porque estábamos en expectativas de muchos factores, muchos elementos. Realmente, pues se ha venido dando una serie de cambios en donde las embajadas han empezado a tener muchos movimientos, pero en este mes, en especial en agosto del 2022, estábamos esperando que las categorías, por ejemplo, como la F2A, ya no estuviera current, es decir, que ya no tuviera directa disponibilidad de visas como lo ha venido estando durante pues, varios años, desde el 2019, y pues esperábamos unos grandes cambios. Sin embargo, bueno, diría que pues hay grandes cambios en referencia con México, pero con el resto de países, pues veremos cuál es la situación en este momento. Es muy importante que estén de principio a fin en este video porque vamos a hablar de temas muy importantes como pronósticos, como análisis de los elementos más importantes que tienen que ver sobre todo con las categorías F2A y cuáles expectativas tendríamos para los próximos meses. Ya regresamos con este importante tema de contenido para ti. Gracias una vez más por estar acá en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video, que es un material de contenido importantísimo para ti y para quien lo pueda necesitar. Precisamente vamos a hablar del boletín de visas de agosto del 2022. Es un boletín de visas que estábamos con mucha expectativa de mirar qué era lo que contenía y pues ya lo tenemos. ¿Cuál es ese contenido? Pues vamos a analizarlo a continuación. Como ustedes pueden observar, aquí a mano, al lado izquierdo de ustedes, como decimos en Colombia, a mano izquierda, sí, ustedes van a encontrar julio del 2022 y al lado derecho encuentran agosto del 2022. Para efectos de hacer este análisis, entonces, vamos a empezar con, pues, un breve repaso de qué es lo que significa el boletín de visas para aquellas personas que es por primera vez de pronto que tú estás aquí en nuestro canal de YouTube, este canal que se ha convertido en realidad en una ventana hacia todos los latinos para que, bueno, y de diferentes nacionalidades también, para efectos que ustedes tengan la posibilidad de entender la ley de inmigración de un abogado directamente de Estados Unidos, licenciado. Y pues es muy importante que ustedes sepan todo esto, siempre lo he dicho, como inmigrante que soy, porque también soy inmigrante, siempre es importante tener todos estos conocimientos básicos. Y el boletín de visas es simplemente una publicación mensual que pues está dada por el Departamento de Estado, que la publica el Departamento de Estado con el propósito de saber cuál es esa disponibilidad de la visa de acuerdo a la categoría que usted tenga familiar. Ya sabemos que las categorías van de la 1 a la 4 y pues ya dicho esto, vamos a mirar cuáles son las expectativas que se tenían para la categoría, para las diferentes categorías. Sobre todo vamos a empezar en la tabla B. En la tabla B, entonces, vamos a encontrar, como les decía, al lado izquierdo de ustedes está julio y al lado derecho está agosto. Entonces vamos a ubicarnos primero que todo en las categorías familiares, porque aquí también vamos a analizar las categorías basadas en el empleo. Muy importante que ustedes sepan que este boletín de visas no solamente tiene las prioridades o las características de las visas de familia, sino también las categorías basadas en el empleo. Entonces, como ustedes pueden observar, las categorías familiares en julio del 2022, básicamente en la tabla B, que es la que estamos analizando en este instante, en la primera columna, como ustedes pueden observar, al lado de F1, F2A, F2B, F3 y F4, encontramos una columna que dice todos los países del mundo. Esa primer columna al lado izquierdo empieza por julio primero del 16, que estamos en julio 2022, pues sufrió un avance importante en agosto del 2022 de un mes y prácticamente una semana, aproximadamente 8 días, de agosto 8 del 2016. Esto es un avance significativo para los hijos mayores de 21 años solteros de ciudadanos americanos.
Muy importante esto. Y para México, pues que es básicamente el país que también nos interesa de las columnas posteriores, como ustedes pueden observar, sigue siendo igual. Ahora bien, F2A. Recordemos que la tabla B es la tabla que esencialmente me sirve para saber exactamente cuándo va a iniciar el proceso consular o trámite consular o lo que se denominan los 6 pasos, etcétera, que es, digamos, como ese camino que tengo hacia llegar a lo más importante, que es la cita con el oficial consular. Para poder iniciar ese paso, para poder iniciar todo ese trámite consular, yo debo tener en el día la prioridad mía, debe ser anterior a esa fecha que está aquí estipulada de julio 1 del 2016. Si mi fecha es anterior a esa, muy posiblemente yo ya voy a tener la posibilidad de recibir las credenciales posteriores y respectivas y poder ingresar y hacer los pagos respectivos para poder iniciar ese trámite consular. Como les decía entonces, vamos ahora a seguir con la categoría F2A, que todos los países del mundo están current. Esto significa que todavía hay mucha cantidad de visa y por consiguiente están disponibles de inmediato, sí, es decir, el caso pues de los ajustes de estatus, porque se está tomando para agosto precisamente del 2022, ya USCIS reveló la posibilidad de que usted pueda ajustar su estatus basado en la tabla de Date of Filing, que es básicamente el Date of Filing, es la tabla B que estamos viendo. En la categoría F2B, pues vemos un avance también aproximadamente de 3 meses para octubre 1 del 2016, julio del 2022, dice octubre 1 del 2016, y en agosto del 2022 lo dice claramente, 1 de enero del 2017, 1st January. Ahora, vemos entonces la categoría F2B, 1 de octubre del 2016, y ahora en agosto, 1 de enero del 2017. Bueno, esta es la que acabamos de decir, 3 meses. F3, 1 de octubre del 2009 y agosto 8 de noviembre del 2009, aproximadamente también un mes y una semana de avance. Encontramos México igual para tanto para la F2B como para la F3 y F4 finalmente también 8 de noviembre del 2007 a 15 de diciembre del 2007 para agosto del 2022. Entonces encontramos también un avance significativo. Todo esto es importante. Un mes y una semana. Estaríamos hablando que muchas personas se pueden beneficiar de este avance y esto significa que las embajadas están tramitando este tipo de casos, tramitando sus visas poco a poco. Vamos a ir viendo un descongestionamiento en respecto de estas categorías familiares. Ahora vemos bien la categoría, o mejor, la tabla A que se denomina Final Action o día de acción o esta fecha que nos va a determinar el momento en que usted ya tenga una disponibilidad de una visa para que sea adjudicada su residencia permanente. Estamos hablando que aquí sí vamos a ver cambios significativos, por eso les expresé desde un principio, estén desde el inicio del video hasta el final del mismo, porque vamos a ver cambios importantes, no en todas las categorías, en México especialmente. Básicamente, entonces, como ustedes están observando, bueno, primero que todo, como les expresaba, cuando nosotros vemos la C en current es porque hay disponibilidad de visa para aquellas personas que están en los Estados Unidos y ahí era donde nosotros estábamos en la expectativa si en las categorías de la categoría F2A para el resto del mundo, que es la primera columna, iba a cambiar, iba a tener una fecha determinada que estábamos hablando que de pronto pudiese ser desde el 2019, 2020 quizás, pero no. La que sufrió cambio realmente y desafortunadamente para los mexicanos que necesitan tanto el adelanto de sus citas, pues ahora tenemos 22 de abril del 2019 para México, es decir que las personas que son mexicanas que pues básicamente deseaban llevar a cabo un concurrent filing, es decir, un ajuste de estatus concurrente con su petición familiar, que para los mexicanos hasta el mes de julio pues era posible, no se puede en este momento ya para los F2A. Es decir, que tienen que esperar para que su visa esté disponible
hasta esta fecha que está aquí puesta, que es el 22 de abril del 2019. Es decir, que es negativo para los mexicanos, pero en cierto modo, pues el sabor agridulce allí para el resto del mundo, pues todavía sigue siendo concurrente. Imagínense, entonces esto significa que estaríamos infiriendo que México es el número uno del mundo con más peticiones de visas F2A. Es decir, rompe récord México y por lo tanto el boletín de visas, es decir, a través del NBC, determina que México ahora tiene una fecha porque ya se excedieron, ya llegaron al límite, es decir, que están pues otorgando estas visas muy bien en México. Es decir, para el resto del mundo toda la tabla A sigue siendo la misma, no hubo modificaciones, todas las fechas siguen siendo iguales. Vamos a ver aquí entonces básicamente las fechas de empleo. Básicamente ustedes pueden observar en el último boletín o en el último informe de USCIS se expresa que se van a tomar la fecha de acción final para el ajuste de estatus de las categorías de empleo para hacer su ajuste de estatus. Aquí podemos tener día de acción final para las categorías de empleo, que nosotros manejamos bastantes visas de empleo aquí en nuestra oficina en Miami, y encontramos para la primera columna ninguna modificación. Todo sigue siendo igual. Acá donde está mi foto, sí. También sigue siendo todo igual para la categoría de la EB1 hasta la EB5. Para México también encontramos todo igual, no hay ninguna modificación, o sea que es una buena noticia en ese sentido. Para la tabla B, vamos a ver la tabla B, es decir, para aquellas personas que están esperando sus visas en el exterior, entonces encontramos esencialmente que todas las categorías siguen current, es increíble. Yo les invito a que ustedes participen, que ustedes lleven a cabo sus peticiones de inmigrante, que lleven a cabo sus peticiones de empleo, sus I-130, sus I-140, porque ahora es cuando usted tiene mucha oportunidad, muchas visas de sobra, van inclusive a perderse muy posiblemente en este año fiscal nuevamente visas. Ahora en octubre empieza el año fiscal una vez más. Yo les animo a ustedes, no solamente les estoy diciendo como tal, sino que USCIS es el que está animando a las personas a que apliquen en las visas de empleo porque hay muchas visas disponibles. Imagínense que en México todas las categorías están concurrentes, están current, están disponibles las visas para también las del resto del mundo también. Solo por curiosidad vamos a mirar rápidamente lo que ocurría en aquel entonces en abril del 2020 con México en Ciudad Juárez. Observemos la categoría de F2A, que es FX, apenas habían dos, una, en fin, no había casi prácticamente expedidas en ese momento, no habían adjudicaciones de visas F2A en ese momento en Ciudad Juárez. Pero para el mes de enero del 2022 miremos cómo cambió la fotografía. En enero del 2022, ese mismo Ciudad Juárez, ese mismo post, pues para los FX ya tenían 1249, o sea que ese post, ese consulado en México avanzó increíblemente. Para mayo del 2022, ya, bueno, volvamos otra vez, para enero del 2022 teníamos para la FX 1249, para mayo de este mismo año del 2022, mayo, para los FX 1303 y para abril del 2022, pues bueno, vemos una pequeña reducción, pero todavía siguen siendo más de mil visas adjudicadas mensualmente en México para la categoría de F2. Eso significaba que, pues, obviamente vemos la razonabilidad del por qué la categoría F2A en México para la tabla A de día de acción, pues ya se tornó con una fecha, porque hay muy buen avance en México. Siempre he dicho que México tiene muy buen trabajo, están haciendo en los consulados, especialmente en Ciudad Juárez de México. Ojalá que todas las embajadas estuvieran haciendo lo mismo, porque por ejemplo Colombia está trabajando, diría yo que están trabajando, pero pues necesitamos mucho más en Colombia, por ejemplo. En Dominicana creo que están trabajando mejor,
que en Colombia Dominicana sabemos que es una embajada grandísima también, que emite muchas visas. Pero miremos bien las tablas de ajuste para USCIS. Aquí finalmente ya para culminar nuestro video, pues vemos que el ajuste para este mes de agosto ya dice aquí claramente para presentaciones patrocinadas por la familia, para todas las categorías de preferencia familiares debe usarse la fecha de la presentación o dates of filing del boletín de visas para agosto del 2022. Para presentaciones basadas en el empleo, para todas estas categorías de empleo debe usarse las tablas de la fecha de acción final en el boletín de visas de agosto del 2020. Excelente información, por favor compártela, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video, dale click a la campanita para que estés pendiente de toda esta gran información, porque recuerda que aquí este canal de YouTube, lo más importante eres tú, porque tú eres el que se está educando y aquí está tu abogado siempre pendiente de toda la información para suministrarte la mejor, pues los mejores elementos para que finalmente logremos ese tan anhelado sueño americano que pues deseamos en algún momento todos y que yo lo estoy compartiendo contigo, yo lo he logrado y quiero compartirlo contigo para que puedas tener esos elementos básicos. Así que dale click a este video para que se comparta, para que se difunda esta gran información. Este boletín de visas ha cambiado la historia de muchos y seguimos en la expectativa. El pronóstico para el mes siguiente de septiembre u octubre quizás es que estén en la expectativa porque aquellas personas que de pronto ya todavía pueden hacer su ajuste de estatus concurrente, pues pueden lograrlo. Ya saben, entonces los espero en una próxima oportunidad.